Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Llevamos ya una temporada mirando acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo y de su obra desde la eternidad, y nos encaminamos también hacia la eternidad. Todavía nos llevará algún tiempo. Pero en medio de todo esto tenemos que decir, enfatizar, que si bien Cristo es el centro del Evangelio, de todo lo que es la historia de la redención, Cristo es el centro, tendremos que decir que la cruz es el centro del Evangelio. Es decir, que todas las direcciones y toda la escritura y todo el plan de Dios convergen, terminan, cruzan a través de la cruz. Y cuando nosotros leemos, ya sea el Evangelio de Mateo o Marcos, como ahora, o en Lucas, o en Juan, o Filipenses, o algún otro pasaje de las Escrituras, nuestra vista, nuestra atención nos lleva a la cruz. Y como creyentes y como cristocéntricos, nos detenemos ante ella y pensamos y meditamos y analizamos de todo nuestro estado, de toda la obra del Señor. Si algo queréis saber acerca de nosotros, terminamos en la cruz. Si queremos saber acerca del amor, de la justicia o de la santidad de Dios, terminamos en la cruz. Si queremos pensar del plan de Cristo y de la glorificación de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, terminamos en la cruz. Por eso es que ahora, en estos próximos domingos, nuestra atención va a venir a esto, a la cruz. Y empezamos a hacernos preguntas que se hace la gente y preguntas que nos hacemos nosotros mismos aún como creyentes y después quizás de muchos años de creyentes, de lo que implica, de lo que nos lleva, a lo que significa la cruz, la locura de la cruz, como nos dice también Pablo en una de sus cartas. La cruz es una locura. Cuando miramos la gente y el mundo y se encuentra con esta escena sangrienta y violenta acerca de nuestro Señor Jesucristo clavado en una cruz de esa manera tan humillante, empezamos a preguntarnos, ellos se preguntan, y como podemos ver en esa escena que se nos ha leído, la gente que cruza alrededor, que veía a nuestro Señor Jesucristo, las mujeres que miraban de lejos, los soldados que estaban experimentando algo sorprendente, tenemos que hacer preguntas. ¿Esto qué significa? La cruz, ¿a dónde nos lleva? Así que vamos a hacernos preguntas a lo largo de estos próximos domingos. Primero vamos a hacernos una definición, porque lo que tenemos que hacer es aclarar bien acerca de la cuestión de la cruz. La palabra que tenemos en el Nuevo Testamento, tanto en los Evangelios como en algunas partes de las cartas de los apóstoles, stauros, la palabra en griega, en realidad puede significar tanto como una estaca o una madera, como también puede implicar o significar una cruz. Nosotros siempre ya hemos dibujado, tenemos la idea de lo que es una cruz o cómo podría ser, pero en realidad hay
poca documentación para que podamos afirmar de qué manera o en qué forma nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Cuando nosotros, en la Escritura habla de cruz, está hablando de una estaca o a veces también de la cruz misma. Lo que está ocurriendo es que la manera en que el Imperio Romano castigaba a los que no eran romanos, criminales o sinvergüenzas o quizá rebeldes contra el Imperio Romano, los clavaban literalmente en lo que hoy llamamos una cruz. Y entonces en el lenguaje se ha tomado de colgar o de tener en el madero con la cruz de lo que el Imperio Romano estaba castigando. A nosotros no nos va a importar tanto, aun cuando sigamos refiriéndonos a la cruz en la manera o el dibujo en que nosotros podamos hacer de una cruz o que podamos hablar de una estaca o de estar colgados. Si, por ejemplo, vosotros miráis un poco hacia atrás de donde hemos leído en Filipenses y buscáis en Gálatas, y Pablo está haciendo una cita en parte del Antiguo Testamento, en Gálatas capítulo 3, fijaros bien cómo nos dice en el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Y esta palabra, otra vez, se va a repetir en varias ocasiones en las diferentes partes de la Escritura. En el libro de Hechos, Lucas la está citando, Pedro también la va a citar. Colgado en un madero o clavado en una cruz es simplemente la expresión externa de lo que estaba ocurriendo con nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que tanto la cruz o el madero, estar crucificado o estar colgado, nos va a hacer pensar en cosas más importantes o sublimes que pueda expresar la cruz. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, cuando está hablando en el Evangelio según Juan, nos está diciendo de ser levantado en alto. Y lo enlaza con aquella serpiente de bronce que en el Antiguo Testamento fue levantada en alto. Y entonces dice, cuando yo sea, o cuando el Hijo del Hombre sea levantado en alto, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, ese será el momento de más gloria, esa será la glorificación. Mi Padre me va a glorificar y yo le voy a glorificar cuando esté en aquel lugar alto. No nos va a importar a nosotros de qué manera es, si podemos verlo de esas manos extendidas o lo podemos ver una forma de cruz, si una posición horrible, crucificado, en fin, iremos un poco más adelante a ver estos detalles. Lo importante no es la forma, lo importante es la razón y es el significado de la cruz. Tenemos que ir a ver qué es lo que la cruz o lo que es aquel madero está simbolizando, expresando para nosotros. Pablo lo hace en Romanos. Cuando vosotros pensáis en la cruz, lo que nos está hablando que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 3, versículo 25. O un poquito más adelante, en Romanos 5, nos está hablando de la muerte. Así que vosotros pensar, en primer lugar, la cruz, lo que está significando aquel madero o aquellos maderos, nos está hablando de una sangre, nos está hablando de una muerte. Así que nosotros nos acercamos a la cruz y vemos a un hombre que ha sido desnudado, maltratado y humillado de todas las maneras y está allí colgado en alto en aquella cruz. Y nosotros miramos aquel y nos preguntamos qué es lo que esto significa, a dónde nos lleva. Y podremos ver a lo largo de estos días o de esta exposición el sufrimiento y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La cruz o el madero o ser levantado ya se usaba de alguna manera en el Antiguo Testamento. En el libro de Josué, por ejemplo, se nos habla de cómo los criminales o herejes o malvados eran colgados en un madero. La diferencia estaba en que no eran colgados para morir en el madero, como hacía el Imperio Romano, sino que cuando estaban muertos los colgaban para que fuera visible al mundo. No era un medio de muerte en el Antiguo Testamento, sino que era un medio de deshonra.
Es decir, cuando alguien era colgado y puesto delante de todos, lo que se estaba mostrando era la deshonra y el desprecio de lo que aquello significaba. Entonces, lo que Pablo va a hacer, por ejemplo, en Gálatas que hemos leído y en otros pasajes, es que cuando miramos a la cruz no solamente vamos a ver la muerte de un hombre y su sangre, sino que también vamos a ver la deshonra, la humillación, la vergüenza de lo que aquello estaba significando. Esto es importante. No es únicamente cuando penséis en el Señor Jesucristo clavado en la cruz que está muriendo en una cruz, sino que está siendo deshonrado y despreciado. Y entonces sí que podemos llegar a entender de una manera más profunda y específica Isaías 53, cuando nos está hablando de la deshonra, el desagrado, la molestia de ver ante nosotros aquella cosa tan desagradable. El Imperio Romano lo utilizaba como una forma de muerte. Quizá era la forma más horrible, no solamente de morir, sino también de ser humillado. Un hombre era colgado y a veces podía estar durante días, si así ellos lo permitían, colgado en aquella cruz, pareciendo que iba a morir por el sofoco que le producía el peso de su propio cuerpo clavado con clavos en aquellos maderos, y después de tomar un poco más de fuerza, otra vez parecía que iba a morir en aquella inmensa agonía. Nuestro Señor Jesucristo no llegó a aquella posición porque habría que evitar que se rompieran sus huesos, se quebraran los huesos, por tanto falleció. Pero las horas que estuvo clavado en la cruz tuvieron que ser horribles. No nos vamos a fijar en primer lugar en la manera horrible de nuestro Señor Jesucristo, porque muchos en aquella época morían como nuestro Señor Jesús. En cierto momento el Imperio Romano puso kilómetros de cruces con hombres crucificados, los judíos que se habían rebelado contra el pueblo de Roma, el pueblo de Israel rebelándose contra Roma. A nosotros no nos interesa la muerte horrible, aunque nos produce un poco de malestar o desasosiego ver a nuestro Señor Jesucristo sangrando y sufriendo por todas partes. Vuelvo otra vez a hacer la misma cuestión. Lo que a nosotros nos interesa es, ¿esto qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué nos está diciendo la Escritura cuando en el Antiguo Testamento nos dice de alguien que será colgado en un madero de manera vergonzosa o de alguien como él clavado en aquella cruz? Porque imaginaros bien de los apóstoles, tenían una gran esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estaban esperando el rey de Israel y estaban haciéndose ideas. Cuando tú vengas en tu reino, nos sentaremos a la izquierda y a la derecha y gobernaremos. Y de pronto lo ven clavado en una cruz. Y empiezan a pensar, ¿esto se ha acabado? ¿Es esto el fin? Y lo podemos ver cuando hemos leído de, anda, tú que decías que ibas a salvar y que ibas a redimir y que ibas a ser rey y ahora no te puedes ni siquiera bajar de la cruz. Imaginaros el cambio. No es una muerte más, sino ¿es esto el fin? ¿Es el comienzo? ¿Qué es lo que la cruz nos está diciendo? Entonces nosotros tomamos para hoy en día la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esa visión que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón de nuestro Señor Jesús clavado en una cruz como algo crucial, fundamental para nosotros. No hay cristianismo si no hay cruz. Y esto lo tenemos que comenzar a la hora de mirar todo este pasaje. Podemos ver, y hemos estado pasando diferentes domingos y lo haremos durante mucho más tiempo, diferentes aspectos de Jesús y de su obra. Y algunos de ellos los podíamos obviar. Y habrá mucha gente creyente que ahora sus almas están en la presencia del Señor sin saber muchos misterios o revelaciones o partes de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero es crucial que nosotros entendamos lo que estamos viendo en aquella cruz, en aquel madero y aquel hombre clavado en aquella cruz. Es tan importante que ha pasado a nosotros como un símbolo. Y hoy en día, no solamente en las cartas lo podemos leer, sino que hoy en día nosotros lo estamos usando. Por ejemplo, Pablo está diciendo, he crucificado mi carne. ¿Qué es lo que significa para Pablo crucificar la carne? Utilizando ese símbolo acerca de nuestro Señor Jesucristo. O un poco más adelante nos dice en Gálatas,
El mundo me es crucificado. Así que ese símbolo de Cristo, de la cruz, de la obra de redención de nuestro Señor Jesús, ha pasado a ser parte de su obra espiritual o de su santificación. Él mismo dice, yo he sido crucificado al mundo. También en Gálatas 2:20. Tal es así que ahora podemos tener la cruz como un adorno en nuestros cuerpos, como un símbolo o un dibujo en nuestras camisetas. El mundo no sabe lo que esto está significando, pero para nosotros los cristianos podemos decir que es todo para nosotros. Bien, teniendo esta idea, alguien allí clavado en una cruz, lo que nos preguntamos es, y aquí nos vamos centrando o entrando en el tema fundamental. ¿Quién fue quien crucificó al Señor Jesucristo? O sea, ¿quién fue quien llevó a nuestro Señor a aquella cruz? ¿Qué ocurrió en medio de todo esto para que Él fuera clavado en aquel lugar? Y entonces hacemos nosotros un repaso y seguramente algunos pudieran decir, el primer responsable, claro está, de que nuestro Señor Jesús estuviera en aquella cruz fue un hombre llamado Judas, que le traicionó porque era uno de los discípulos y después él le entregó por unas monedas para que fuera crucificado. Y sí es verdad, se nos dice y se le maldice a él por aquella traición tan horrible que con un beso traicionó a su Señor y su fin fue un desastre, nos dice en el libro de Hechos. Pero en realidad también nos dice que Judas fue meramente un instrumento, que sí, que fue él el que lo entregó para ser crucificado, pero es un instrumento más. Unos podremos decir entonces, bueno, en realidad quienes crucificaron al Señor Jesucristo fueron los judíos. ¿Recordáis aquella escena donde Pilato lo está presentando para quizá poder liberarlo, pero los fariseos, seduciendo a la multitud, empiezan a gritar, crucifícale, que lo que ha hecho este hombre parece que es justo, y la multitud diciendo, crucifícale, como aquel sacerdote que de una manera profética estaba diciendo es necesario que este hombre muera por el pueblo. ¿Fueron los judíos la causa de que nuestro Señor Jesucristo estuviera en la cruz? ¿Fueron ellos los primeros motivadores de que nuestro Señor terminara en aquel lugar tan horrible? Quizá lo que tendríamos que preguntarnos es, bueno, en realidad quien llevó a la cruz a nuestro Señor Jesús, porque estaba en el Imperio Romano que dominaba y era el medio romano que lo hizo, fue Pilato y fueron los romanos. Le humillaron, le maltrataron y luego Pilato, delante de todos, se lava las manos y decía hacer lo que queráis con él. Y lo llevaron a la cruz poniéndole un letrero también allí en lo alto. ¿Fueron los romanos la causa? ¿Tendremos que culpar también a ellos? Y tenemos que decir, bueno, esto es algo más profundo. Judas fue instrumento, los judíos fueron seducidos para gritar, crucifícale, los romanos fueron las manos, fueron el verdugo, pero en realidad, lo que nos dice la Escritura es que quien llevó a Jesús a la cruz fuimos nosotros. Fue por nuestra causa. Y la Escritura a Pablo nos dice de una manera clara que la causa fueron nuestros propios pecados. Quien puso al Señor en aquel lugar fueron tus pecados y fueron los míos. Pero es esta la final causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nuestra maldad, nuestra rebeldía, nuestra terquedad. Fue nuestra culpa, fue la paga de nuestra culpa la que ha llevado al Señor Jesucristo y tenemos que decir sí, pero no todo. Es decir, es verdad que Judas fue el instrumento, que después vinieron los judíos que gritaban, que fueron los romanos los ejecutores y que fueron nuestras culpas lo que lo pusieron en aquel lugar, pero la Escritura va mucho más allá y es mucho más profunda, porque en realidad quien puso a nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue el mismo Padre. Y entonces estas cosas están tomando una seriedad muy tremenda. Vamos a una profundidad mucho más allá de nuestro propio entendimiento, porque quien le está levantando y quien lo está poniendo como redención o propiciación o sacrificio o como entrega o derramando su sangre es el Dios, el Padre. Él es el que le entrega.
Y entonces está haciéndonos ya una pregunta mucho más grande. No fueron unas circunstancias, no fue el momento, no fue un accidente, sino que tiene que ver con ese enlace de la eternidad. Si Dios, el Padre, es el responsable final y principio de que nuestro Señor Jesucristo esté en aquella cruz, el Rey, el autor de la vida y Señor sobre todas las cosas, en aquel lugar humillante, ¿esto qué significa? ¿Cuál fue la causa real de nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz? Esta es la pregunta crucial. Este es el asunto esencial que nosotros tendremos que ver. Porque lo que nos estamos diciendo cuando estamos en esa visión del Monte de la Calavera y estamos viendo aquella cruz con aquella sombra que se extiende por todas las partes y que alcanza a todos los lugares del reino cristiano o del reino de los cielos, lo que estamos diciendo es que la cruz es el centro, es crucial, porque, mirar, el cristianismo del que estamos hablando y que proclamamos no es meramente un reparador de daños, de vidas, un arreglo de asuntos espirituales o emocionales que podamos tener. Eso lo puede hacer un psicólogo, un sociólogo o un psiquiatra o un amigo con una buena conversación. ¿No os habéis dado cuenta de cuánto cristianismo o cuántos cristianos hoy en día le están diciendo ¿y tú por qué eres cristiano? Bueno, estaba mal emocionalmente, tenía unos problemas psicológicos o estaba a punto de suicidarme o no sabía qué hacer con mi vida y entonces me hablaron y yo me he sentido bien y el Señor ha llenado mi vida y me ha hecho amigo suyo y todo este lenguaje que nos parece tan hermoso o emocional realmente no es cristianismo. Y nos llenamos de gozo de ver que hombres y mujeres que han estado mal porque tenían problemas de alcohol o problemas emocionales o problemas de relaciones, que sus vidas se han restaurado y se han puesto en orden y se han añadido a una iglesia, todo esto damos gracias, pero el cristianismo no consiste en esto, no consiste en haber arreglado ciertos asuntos que uno podía tener, porque entonces podríamos decir que esos problemas los puede solucionar pues, un terapeuta que te pueda coger y te pueda dar unas buenas instrucciones de cómo funciona la vida personal o la vida matrimonial o cómo puedes liberarte de las adicciones que puedas tener. La cruz nos señala que el cristianismo no es un arreglo de heridas, sino que es algo mucho más profundo y más extraordinario. Nuestro Señor Jesucristo no vino aquí para traer orden o para cambiar circunstancias de alguna manera. Cuando nosotros nos encontramos cara a cara con la cruz, tenemos que empezar a preguntarnos esto qué significa. ¿No os habéis dado cuenta de que personas pueden pensar que pueden ser cristianas y pueden llegar a ser cristianas y que pueden aspirar al cielo sin cruz? Simplemente porque se han arreglado algunas cosas o han cambiado algo en su vida y que en lugar de pasar el tiempo tocando en una banda de música, en no sé qué grupo, o jugando al baloncesto, que les pueda ayudar como terapia, han terminado una iglesia, podían haber terminado otro asunto, pero la cruz, cuando nos encontramos a un hombre humillado y maltratado, cuando teníamos toda la esperanza de que fuera el rey del pueblo de Dios, lo encontramos en aquel lugar, tenemos que decir el cristianismo es otra cosa. Cuando hablamos con la gente y le presentamos el Evangelio, no tendremos que llegar y decirle, el Señor puede ayudarte, puede darte un buen trabajo o te puede dar salud. No, esto no es el cristianismo. Porque la cruz significa otra cosa, tiene que significar otra cosa. Piénsalo de esta forma. Alguien te coge de la mano y te dice, mira, lo único que puedes hacer es ir al médico. Tienes que ir al médico y solucionar este problema que tienes en tu corazón. Así que tú vas con toda confianza pensando que cuando entres en la clínica de este médico te va a dar unas cuantas pastillas y algún comportamiento que tienes que traer en tu vida. Pero, ¿y si resulta que cuando entras en aquella clínica lo que ves es una camilla con un bisturí al lado y una cajita de hielo donde hay un corazón y lo que te están diciendo, no, lo que usted necesita no es una pastilla, su problema no se soluciona con una medicina o con un comportamiento nuevo en su vida. Lo único que nosotros podemos hacer para salvar su vida es un trasplante de corazón. Y entonces tú estás diciendo, ante esta visión de un quirófano y de un bisturí y de un corazón que se me tiene que trasplantar, entonces, este no es un problema normal y corriente, esto no es un asunto cualquiera, esto es algo serio. Esto es lo que nos está diciendo la cruz. Cuando nosotros llegamos a la cruz,
lo que nos estamos preguntando, caramba, esto no es algo más de cualquier otra religión o cualquier otro asunto. La cruz significa otra cosa. Nos está hablando de una manera más profunda y más hiriente. Hay otros asuntos envueltos en los cuales tengo que tratar. No es simplemente voy a cambiar mi comportamiento, sino que significa que yo tengo que nacer de nuevo. Que algo tiene que ser transformado en mi vida. Que alguien ha tenido que hacer algo que yo no podría hacer. Y ese era nuestro Señor Jesucristo. La muerte de nuestro Señor Jesús no fue un conflicto judío-romano, no fue un asunto de rebeldía o de terquedad, no fue una oposición de los judíos que estaban pensando que aquel hombre era un hereje porque se hacía igual a Dios o porque ofendía su estatus de comportamiento social en que estaba viviendo. Los romanos no estaban diciendo, este es un hombre que molesta o por no tener ningún conflicto con los judíos lo vamos a crucificar. No, fueron meros instrumentos de algo mucho más extraordinario que tiene que implicarnos incluso hoy, después de 2000 años. Y cuando llegamos a la cruz, no solamente estábamos diciendo este es un remedio para salvación, lo que la cruz está significando es este es el centro y es el único remedio. No hay otra manera, no hay otra fórmula, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. La cruz es algo único, que no se puede repetir, que no se va a repetir, que no podemos esperar que se alcance otra vez. Por eso es que no podemos entender el Evangelio y no podemos entender nuestra vida cristiana si no pasamos por la cruz, si no nos detenemos en la cruz y si no hacemos la cruz algo nuestro, por su causa y por su gravedad. ¿Qué es lo que nos está mostrando entonces la cruz? ¿Qué es lo que veis cuando miráis la cruz? Bueno, hay varias cosas que tendremos que señalar. Lo primero que vas a ver cuando tú miras a la cruz es tu propio pecado. Esto es lo que ves en ella, la gravedad del pecado. No es un problema que tú puedas solucionar con 30 euros. Tienes un problema, tienes una deuda y entonces echas mano a tu bolsillo o a tu cuenta y dices, bueno, venga, yo lo pago y así me libro. Lo que nos está diciendo es, no, esto es una deuda que tú nunca podrás pagar y que cuanto más intentas pagarlo, más aumenta. Recordar aquella historia de los deudores. Esto no es algo que se pueda solucionar con un esfuerzo. Es algo mucho más serio y más grande. Nos encontramos en la cruz y decimos, bueno, ¿cómo puedo yo agradar a Dios? Bueno, pues hago un ritual, le compro a la imagen un manto con perlas preciosas o quizá algún tipo de esfuerzo por ayudar a mis semejantes, voy a cumplir alguno o quizá todos de estos mandamientos. No, esto no es así. Tu pecado, tu asunto, tu deuda, tu rebeldía, tu enemistad con Dios no se arregla con alguna cosa que tú puedas hacer. Esto es mucho más serio. Mira la cruz. La cruz nos está removiendo todas las cosas. El pecado no es una ofensa que pueda pasar desapercibida, no es algo que puedas dejar al margen o que puedas decir esto ya lo he solucionado yo con algún tipo de actitud o de comportamiento. La cruz nos está diciendo que es algo mucho más serio. El pecado tuyo no es en primer lugar un pecado contra alguien que tú puedas solucionar. He ofendido a mi hermano, he sido infiel a mi pareja en mi matrimonio, me he comportado deshonestamente en el trabajo, en fin, lo voy a reparar y voy a pedir perdón. No, mira, el pecado del que estamos hablando, y esto nos lo está hablando la cruz, no es una deuda que tú has creado con alguien ni que lo puedas solucionar. El pecado es una deuda que has creado con Dios. Es una deuda con el Creador. Y por tanto al Creador tú no le puedes pagar con unas cuantas monedas o con un ritual religioso o con unos sacrificios externos. Es algo mucho más serio. Mira la cruz. Lo que tú has hecho con tu propio pecado, ya sea la mentira, la codicia o ya sea cualquier otra cosa contra un semejante a tu alrededor, en primer lugar es algo que va contra el Creador. No es de unos cuantos pecados, sino el problema eres tú como pecador que produce esos pecados. Has ido en contra de la gloria de Dios. Cuando alguien hace una ofensa
o trae una mentira o un daño personal, bueno, vamos a juntarnos y vamos a arreglarlo porque, bueno, entre hombres y mujeres esto lo podemos solucionar con una buena conversación. Pero fijaros que cuando tú haces un comentario como este e hiriente contra el rey, esto es traición. Esto es algo mucho más serio. No es que cojas una fotografía de tu amigo y lo rompas delante y hagas una ofensa. Romper una fotografía del rey o quemar una bandera es alta traición, puede ser algo muy serio. Bueno, pues esto es lo que nos está diciendo la cruz. Cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo crucificado, no está diciéndonos hay unos cuantos asuntos que hay que tratar. Hay que arreglarlo, vamos a ver si lo podemos poner en conversación y podemos hacer un pacto entre nosotros. La cruz lo que nos está diciendo es, has ofendido a Dios. Y por tanto, ni tu dinero, ni tu sacrificio, ni tus esfuerzos pueden arreglarlo. Podrás ponerte en orden con tu semejante, podrás pagar tu deuda para no ir a prisión, pero ¿cómo pagas tu deuda cuando has dañado la dignidad, la justicia y la santidad de nuestro Señor? Esto no se paga con algo que tú puedas hacer. Por eso está la cruz. Porque tu pecado, el ser tú pecador delante de un Dios como el nuestro, es un asunto muy serio. Lo que vemos en segundo lugar en la cruz es la justicia y la santidad de Dios. En Romanos capítulo 1 nos habla de esa ira de Dios contra el ser humano que se ha apartado y ha caído en la idolatría. Se han hecho imágenes de animales y de cosas y se han inclinado ante ella. Y la ira de Dios está encima de ellos. Eso es lo que nosotros tendríamos que ver. Mirar, tu estado, tu situación de pecado y la situación del mundo no hace a Dios, uy, qué malos y qué rebeldes me han salido estos. No, lo que está diciendo es, tengo toda mi ira divina para destruir a este pueblo rebelde, como lo estaba haciendo con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Los voy a destruir porque se rebelan contra mí. Y me voy a levantar un pueblo nuevo. Esta es la imagen que nosotros tenemos que tener de Dios. Dios está enfurecido y su ira es santa, es divina, es infinita, es eterna. Ha extendido su furor porque este pueblo se ha rebelado. Estamos hablando de algo serio con respecto a la majestad de nuestro Dios. Le hemos ofendido y Él ha volcado su ira. Cuando nosotros miramos a la cruz, no vemos a un Padre blando dispuesto a extender su mano sin tener en consideración la maldad. No, la maldad que habéis cometido me ha removido las entrañas y estoy dispuesto a manifestar mi ira divina contra vosotros. La ley nos ha estado diciendo lo que Dios requiere y se lo está diciendo al mundo y esa ley escrita en los corazones. Pero los hombres y mujeres no han querido leer sus propias conciencias, sus propios corazones. No han querido entender la grandeza y la hermosura de la creación y aquel que está detrás de todo esto. Y por tanto se ha ido revelando y ha ido aumentando ira sobre ira. El furor de Dios está sobre sus cabezas. La ley lo dice, la conciencia acusa. Están ahí, no lo queremos ver, pero esa es la realidad. Es curioso que, para sorpresa de muchos, la ira de Dios se manifiesta más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Sí, vemos escenas horribles en el Antiguo Testamento sobre la ira de Dios. Él dice, voy a destruir a todas estas naciones que están alrededor porque su maldad ha llegado hasta el extremo. Recordar Sodoma y Gomorra, podéis recordar antes la historia de Noé y la destrucción del mundo por el diluvio. Podemos ver naciones paganas que son destruidas antes de que el pueblo de Israel entre a conquistar la tierra. Incluso contra el pueblo de Israel la ira de Dios es terrible. Pero ¿sabéis qué? Hay una mayor manifestación de la ira de Dios y es ver a su propio hijo clavado en una cruz. Nos tenemos que preguntar esto no es simplemente que un pueblo se haya rebelado y le ha dado la espalda y se ha hecho un becerro de oro en cierto momento. Bueno, venga, destruimos el becerro de oro y vamos a hacer otro tipo de cosas. O esa terquedad del pueblo donde las serpientes empiezan a morderle para morirse. Bueno, vamos a poner aquí una serpiente de bronce y lo miramos y esto es un asunto que ya pasa. No, el pecado, la santidad, la ira de Dios nos están hablando de cosas mucho más graves, hasta el punto, fijaros bien, hasta el punto
de que no es únicamente destruir un pueblo, no es únicamente dejar caer azufre y fuego del cielo o agua hasta inundar la tierra. No, está la santidad y está la justicia de Dios que requiere que su propio Hijo Jesucristo sea levantado en alto y clavado en una cruz. Así que cuando nosotros vamos a la cruz decimos, no, esto no es algo más de la manifestación de la dureza del corazón del hombre. La santidad y la ira de Dios es mucho más serio y más grande. Estaba manifiesta en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que tú vas a ver cuando te acerques y mires en la cruz, lo que vas a ver es tu propio pecado. No solamente es la gravedad del pecado en general. El ser humano se ha apartado de Dios y por tanto la ira de Dios está sobre ellos. Por tanto es necesario una redención que es la cruz y es necesario apaciguar la ira de Dios que está enfadado por el pecado. No, lo que nos está diciendo es que vamos a centrarnos más. Lo que tienes que ver no es que la cruz es la paga del pecado, sino es la cruz la paga de tus pecados. Mirar, la mayor maldad que tú puedes hacer, la mayor maldad no es algún tipo de mentira o algún tipo de infidelidad moral o incluso de algún crimen violento que puedas haber creado. La mayor manifestación de tu pecado y de tu estado pecaminoso desde la caída es la idolatría. La idolatría de tu corazón es la infidelidad a Dios. Dios te ha creado para darle gloria y tú no le das gloria. Dios te ha creado para que le mires durante toda tu existencia y tú no le miras. Dios te ha creado para que disfrutes de Él y te entretienes con cosas de este mundo que son pasajeras. Y por tanto, Dios está ofendido por tu actitud, por tu infidelidad, por haberle dado la espalda, por haber nacido, vivido, crecido y muerto sin haberle tenido en cuenta tal como Él esperaba y demandaba de ti. Por tanto, cuando tú mires a la cruz, no mires, Dios está ofendido con todos nosotros. No, tienes que mirar a la cruz y mirar, Dios está ofendido conmigo. No es que el ser humano sea pecador, que lo es, y yo soy parte del ser humano, es verdad, y que la ira de Dios se manifiesta con todas las criaturas que se han opuesto y rebelado contra Dios y se han inventado imágenes que sustituyen al Dios de la creación. No, el problema es que yo soy causa de esa muerte y que quizás sean mis pecados los que le han llevado a aquella cruz. Pero hay más con respecto a la causa. Y hemos dicho antes que quien llevó a la cruz no fue en primer lugar Judas, ni fueron los judíos inducidos, ni fueron los ejecutores romanos, y ni siquiera fueron nuestros propios pecados, sino que es Dios. Porque cuando tú miras a la cruz, lo que tienes que ver es a Dios detrás de esa cruz. Porque nuestro Señor Jesucristo fue crucificado porque Él es un Dios justo y está airado. Pero a la misma vez es un Dios lleno de amor y por tanto que provee por aquello que tú no puedes pagar. Esto es lo que nos está mostrando la cruz. ¿Eres culpable? ¿Ves tus pecados? ¿Ves tú la causa? ¿Eres tú el que ha empujado a Cristo nuestro Señor a la cruz? ¿Te ves que tus pecados no pueden pasar desapercibidos y entonces te ves impotente? ¿Qué vas a hacer tú para poder escapar de la ira de Dios? ¿Cómo te podrás librar del furor de Dios que es justo y santo por encima de todas las cosas? ¿Qué vas a hacer tú? Y dices, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Y entonces nuestro Dios, que está airado, que está lleno de furor, que va a castigar el pecado de cada uno de nosotros, va a proveer el remedio a la misma vez. Y ese remedio es su propio Hijo Jesucristo. En el Antiguo Testamento nos dice que nuestro Señor, nuestro Dios va a actuar por amor a su nombre. Él lo que va a hacer es por amor a su nombre. ¿Sabéis cómo va a manifestar el amor a su nombre, a su gloria y a su majestad? ¿Sabéis cómo lo va a mostrar?
amándonos a nosotros, pobres pecadores. ¿Y sabéis cómo va a mostrar ese amor por nosotros? Por medio de su Hijo Jesucristo, clavando en una cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No es esto sorprendente? Que Dios sea tan sublime, tan extraordinario, que quiera gloria a su nombre y que quiera manifestar esa gloria y esa hermosura de su nombre y de su majestad por toda la eternidad, haciendo algo sorprendente, y es tomar criaturas como nosotros, llenos de pecado, de arrogancia y de indiferencia, y permitir que su propio Hijo, su único Hijo amado, pueda morir en la cruz por nuestros pecados. Lo que nos vamos a descubrir en la cruz es que Dios mismo ha provisto de la víctima. De alguna manera ha ordenado y ha mandado que la daga, que el puñal esté sobre aquel que va a destruir y va a matar. Pero en ese mismo instante, cuando va a matar, no te mata a ti por tu pecado, no te condena a ti que lo mereces, no te va a enviar a la condenación eterna que se llama infierno, sino que lo que hace es proveer del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esto es su propio Hijo. Por eso la Escritura habla de la propiciación y habla del sacrificio. La propiciación, que es una palabra que aparece varias veces, nos está diciendo esto: Dios está enfurecido, eres culpable, has vivido hasta el día de hoy, quizás si no eres creyente, en rebeldía. Has cometido todo aquello que a Dios le desagrada, no puede permitir, porque Dios es santo, que estés en su presencia. La ira de Dios se vuelca sobre ti y de alguna manera alguien se pone en medio y frena la ira de Dios. ¿Sabéis quién es el que frena la ira de Dios? ¿Sabéis quién es el que cumple la justicia y la demanda de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, el cual ha venido a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad que yo he venido a hacer de mi Padre es ir a Jerusalén y morir por vosotros. El inocente, que nos dice Pablo en 2 de Corintios, el inocente por los culpables. Siendo él sin pecado, por pecado, en pecado se hizo por nosotros. Esto es lo más extraordinario, esto es lo más sorprendente, que nosotros los culpables miramos a la cruz de lejos y que él, el inocente, es el que está clavado. Pero entonces descubrimos en esa escena horrible que él está clavado en la cruz por mis pecados. Y que por tanto Dios está satisfecho. Lo que yo veo en la cruz, lo que tú debes de ver en la cruz, es que Dios está sosegado y está satisfecho porque su Hijo Jesucristo ha calmado su ira, ha cumplido con las demandas, ha pagado la deuda y por tanto tú eres libre. Cristo hecho maldición por el maldito pecado que tú tenías. De tal manera que tú eres librado de tu maldito pecado y de sus consecuencias. Y Él tiene que experimentar el infierno mismo por tu causa. Terrible es la cruz, pero liberadora es la cruz. Vemos en ella, por tanto, pecado, maldad por nuestra parte, pero cumplimiento, justicia, misericordia, amor por la parte de Dios. La satisfacción completa. ¿Dónde iremos nosotros si no tenemos el Calvario? Y no tenemos la cruz y no podemos mirar a ella. Gloria sea al Señor por esto.